Hola gente, ¿cómo les va? Aquí les habla el profe Mario. En esta ocasión vamos a iniciar el estudio de uno de los reinos más variados y complejos dentro de la naturaleza, que es el reino animal. Para ello vamos a separar el estudio de este reino en dos grupos, en los vertebrados y en los invertebrados. Pero primero veamos cuáles son las características de este reino. A este reino le pertenecen animales que son eucariotas, o sea que tienen un núcleo definido, son heterótrofos, es decir que para alimentarse deben ingerir o comer a otro organismo, ya sea animal o vegetal, son pluricelulares, es decir que no están hechos de una célula, sino que están hechos de dos o más, y son tisulares, es decir que forman tejidos. Este grupo de organismos se caracterizan por tener una capacidad de movimiento. No tienen cloroplastos, por lo tanto no pueden hacer fotosíntesis y tampoco tienen pared celular, por ejemplo, como en las bacterias o las células vegetales. Por tener un plan corporal fijo, hacemos referencia al hecho de que estos organismos, por ejemplo, nosotros cuando nacemos, vamos a obtener determinada forma en específico y vamos a alcanzar cierto tamaño. No es como, por ejemplo, un árbol que no sabemos exactamente cuántas ramas van a tener, pero sí podemos saber que en el ser humano, por ejemplo, vamos a tener dos extremidades y cada extremidad, por ejemplo, superiores, las manitos, con 5 dedos. O sea, vamos a tener dos brazos y manos con 5 dedos y de vez en cuando podría haber algún individuo que nazca con características diferentes, pero nunca van a ser tan exageradas o tan marcadas como por ejemplo es en los vegetales, que ni siquiera sabemos de qué tamaño va a ser la planta. ¿Por qué? Porque no tienen un plan corporal fijo. Otra característica es que nosotros o los animales estamos estrechamente emparentados a los hongos, es cuestión extraña que dirían algunos, y por otra parte, la parte de la biología o el área o rama de la biología que se va a encargar del estudio de estos organismos se denomina zoología, o sea, la ciencia que estudia los animales. Como les dije, vamos a estudiar invertebrados y vertebrados. Para esta clase únicamente veremos a los invertebrados, que son aquellos animales que no tienen una columna vertebral y por lo tanto el esqueleto es externo o bien no lo tienen. Por ejemplo, los insectos tienen un esqueleto externo. ¿Qué quiere decir? Que el esqueleto no es interno como el nuestro, donde tenemos los huesos que van a cumplir la función de darnos sostén, porque si no seríamos de cuerpo blandito como si fuésemos una babosa, por ejemplo. Bien, o sea que los invertebrados, esqueleto interno, no tienen, ya que carecen de vértebras o de una columna vertebral. Primer grupo, el de las esponjas o conocidas como poríferos. Estos son animales muy sencillos, marinos, la mayoría, muy pocas especies de agua dulces y se caracterizan por tener el cuerpo cubierto de poros, de allí el nombre poríferos. Estos organismos son tisulares, son los más primitivos. ¿Qué quiere decir? Que tienen tejidos pero no tienen órganos. Acá se puede ver las distintas partes de las estructuras de una esponja, donde podemos ver que hay distintos tipos de células, los pinacocitos, o sea, yo lo que quiero es que ustedes vean que está formado por varios tipos de células, pero no hay ningún órgano. Por ejemplo, no hay corazón, no hay aparato digestivo en forma de estómago o intestinos como en el caso de nosotros, sino que acá el aparato digestivo está reducido a un grupo de células que se conocen como coanocitos, que son estas células que tienen una colita o flagelo y están cubiertos por una corona de pelos que se conoce como coana, por eso es que se dicen coanocitos. Y estas son las células que se van a encargar de la alimentación de la esponja, cuya agua va a entrar por los poros, por esos agujeritos, y va a salir por una boca o un orificio conocido como ósculo. Sin entrar en mucho detalle, estas son las esponjas o animales que pertenecen al grupo de los poríferos. Grupo 2, el de los nidarios, conocidos como las medusas y las anémonas. Si recordarán, en la película de Buscando a Nemo, Marlin, que es un pez payaso, vivía en una anémona de mar. Las anémonas de mar y las medusas son muy parecidas, pero principalmente van a diferir en la
forma de vida, mientras que las medusas son de vía libre, o sea, nadan sueltas en todo, por todo el líquido donde estén, o sea, en el mar, mientras que las anémonas están fijas como si fueran unas plantas. Tenemos dos tipos de formas, ya vimos la forma pólipo, que es la que está fija en las plantas, en el suelo, en la superficie o en el fondo del mar, y luego tenemos las formas medusas que están en forma, o sea, viven de manera libre. Bien. Ambos grupos son venenosos, o sea, tienen unas células urticantes que producen una sustancia que en la película de Buscando a Nemo ocurre un hecho que realmente es cierto, que el pez payaso es inmune al veneno de las anémonas de mar. Luego tenemos a un tercer grupo que es el de los anélidos, donde seguramente ustedes van a conocer a las lombrices, que se las conocen como oligoquetos. Luego tenemos las sanguijuelas, que se las conocen como irudíneas, y a un tercer grupo que es el de los poliquetos. ¿Qué es poliqueto y oligoqueto? Oligo significa poco y keto son unas estructuras como unos pequeños dedos pequeños. En el caso de las lombrices apenas se las pueden sentir a esas protuberancias, mientras que en los poliquetos, que significan muchas quetas, podemos ver que en este caso son más grandes, una gran cantidad de quetas, que son estas especies de prolongaciones como si fuesen patas, pero no son patas, se llaman quetas. ¿Qué tienen de común estos tres organismos? Que los tres tienen el cuerpo dividido por anillos o en segmentos llamados anillos, por lo tanto reciben el nombre de anélidos. Vamos a un siguiente grupo que es el de los moluscos, que significa cuerpo blando. En este caso tenemos a los cefalópodos, a los gasterópodos, bivalvos y poliplacóforos. ¿Cuáles son los cefalópodos? Aquellos que presentan tentáculos, por ejemplo el Nautilus, el calamar, el pulpo y la jibia. Si bien son parecidos, pero porque pareciera ser que de la cabeza le salen las patas. Por eso es que lo vamos a llamar céfalo de cabezas y podos de pies. Estos organismos son muy blandos, carecen de esqueleto, pero el Nautilus tiene una especie de caparazón. Estos son los 4 grupos de cefalópodos más habituales. Otro grupo es el de los gasterópodos, donde tenemos a los caracoles y las babosas. Estas antenitas que ven ustedes en realidad no son antenas, sino que son tentáculos. Por ello es que son parientes de los pulpos, por ejemplo. Después tenemos otros organismos que también son babosas, pero son las babosas marinas. ¿Qué quiere decir? Que no solamente vamos a encontrar caracoles y babosas terrestres, sino que también tenemos gasterópodos que son marinos o acuáticos. Por lo tanto, respiran con branquias, como los peces. Un grupo más que tenemos es el de los bivalvos, o sea, el de las ostras y los mejillones, donde se le dicen bivalvos porque estos animales están formados por dos capas, por decirlo así, ¿no? Que se encuentran cada una alojadas en una parte de la cáscara o caparazón o concha, como depende del país, en el que se alojan los tejidos de este bivalvo. Y esto que ustedes ven que sale aquí es un pie. Extraño. Luego, por último, tenemos a los poliplacóforos. Los poliplacóforos son unos organismos que la parte inferior o el vientre es blanda, mientras que la parte superior está cubierto por una especie de caparazón articulados, muy parecido al bicho bolita u cochinilla de la humedad que ustedes conocen, que crecen a veces o aparecen en nuestras casas. Luego tenemos a un grupo conocido como los artrópodos, que significa artro, articulación, y podos, pies. O sea que son organismos que tienen las patas con articulaciones. En este grupo de fotos vamos a darnos cuenta que ninguno de estos organismos tienen antenas. Por lo tanto se los conocen como quelicerados. O sea, son organismos artrópodos, o sea, con las patas articuladas, pero sin antenas, donde tenemos, por ejemplo, las cacerolas de mar, los ácaros, por ejemplo, el ácaro de la sarna, que viven en tus colchones, por eso es bueno cambiar las sábanas con frecuencia,
las arañas y los escorpiones. Podrán ver que podríamos llamarlos insectos quizás porque tienen las patas articuladas, pero no tienen 6 patas, sino que tienen 8. Por ejemplo, las arañas, los ácaros y los escorpiones tienen 8 patas, pero carecen de antenas y tienen los quelíceros, que son, por ejemplo, las 2 patitas o las 2 pinzas del escorpión. Es un claro ejemplo de que es un quelícero. Son unos aparatos que ayudan o colaboran al aparato bucal. Luego tenemos a los miriápodos, conocidos como los 100 pies y 1000 pies. Dicho de otra manera, los 100 pies científicamente se lo conocen como quilópodos y a los 1000 pies como diplópodos. ¿Cómo diferencio un 100 pies de un 1000 pies? Fácil, por la cantidad de patas que salen en cada segmento del cuerpo. Verán que este 100 pies está dividido en segmentos y cada uno de estos segmentos tiene 2 patitas. Veamos este segmento, vemos una pata y la otra pata, o sea que tienen 2 patas, una de cada lado, mientras si ustedes observan con detenimiento en el 1000 pies, en cada segmento van a salir 2 patas de cada lado, o sea que le salen 4. Por eso es que se llaman 1000 pies, porque tienen más patas que el 100 pies. No es que tienen exactamente 100 patitas o 1000 patitas, no llegan a ese número. Luego tenemos los crustáceos, que ya serían artrópodos, que tienen el cuerpo cubierto por una capa o caparazón. En este caso tenemos los cangrejos, las langostas, los langostinos y los camarones. Podrán darse cuenta que estos son animales marinos, pero los cangrejos pueden vivir fuera y dentro del agua. Podríamos llamarlos anfibios, ¿no? Luego tenemos los hexápodos, que serían aquellos organismos que tienen 6 patas. Podemos contar acá 1, 2, 3, 4, 5, 6 y tienen antenas. O sea que estamos hablando del grupo o del mundo de los insectos. Organismos que tienen 6 patas y antenas. A diferencia de las arañas, que tienen 8 patas y no tienen antenas, pero tienen quelíceros, que son esas piecitas que colaboran con el aparato bucal, o sea, al momento de comer. Ahí podemos ver los quelíceros. Dentro de los insectos tenemos una gran cantidad, insectos que vuelan, insectos que no vuelan, insectos subterráneos, que pican, que no pican, que se alimentan de sangre, que se alimentan de vegetales, como en el caso de los mosquitos. Es el grupo más prolífero, que tiene mayor cantidad de representantes en la naturaleza. Por eso es que con esta imagen de simplemente organismos que ustedes conocen como cascarudos, podremos ver que hay una gran cantidad de organismos. Bueno, chicos, entonces en este momento hemos visto, o en este pequeño video, hemos visto todos los diferentes organismos que no poseen esqueleto interno, ya que no tienen médula espinal, no tienen columna vertebral, perdón. Entonces tenemos a las esponjas o poríferos, los nidarios, donde tenemos a las medusas de mar, los anélidos, donde tenemos, por ejemplo, a las lombrices, los moluscos, donde tenemos, por ejemplo, al pulpo, los gasterópodos, que serían los caracoles, los bivalvos, que serían las ostras, los poliplacóforos, que es el animalito conocido como el quitón. Luego tenemos otros grupos, el de los artrópodos, donde tenemos arañas, ácaros, escorpiones, 100 pies, 1000 pies, cangrejos, langostas de mar, camarones, insectos como mosca, mosquito, abejas y una gran infinidad de organismos. Bueno, gente, espero que les haya gustado. Un abrazo grande y nos estamos viendo.